Él es el pintor más famoso de la televisión estadounidense y la salvación de centenares de personas incluso hoy día. Pero su vida no tuvo el destino que muchos imaginaron. Adoraba pintar paisajes y sobre todo árboles. Árboles, árboles, llenaba todo de árboles. Y es porque era un amante de la naturaleza. Ese era Bob Ross. A veces, para cambiar el mundo hace falta un pincel y un lienzo. Y eso fue lo que hizo el personaje del que hablaremos hoy. Un tipo rudo, obstinado y militar, que acabó siendo popular por ayudar a curar la depresión, cuidar de los animales y tener un carisma como nadie. Hoy, conocerás la verdadera historia de Bob Ross. Pero, ¿cómo esta historia puede acabar mal? ¿No sigue siendo Bob Ross una referencia en las series e industria estadounidense? Pues eso es lo que te contaremos. Bob Ross ascendió a la fama gracias a una mujer que le hizo capitalizar el terapeuta que tenía en su aura gracias a la pintura. Pero un trato comercial le arruinaría su vida. Peleas, disputas, enfermedades e incluso el robo de su imagen después de su muerte. Hoy lo conocerás todo. Y cómo este alegre hombre terminó en una cama desamparado, sin dinero y embaucado. ¿Quién traicionó a Bob Ross? ¿Por qué hablamos de fracaso si su imagen sigue comercializándose? Año de 1955, Orlando, Florida. En una humilde carpintería ubicada en Orlando, un chico de 13 años ayuda a su padre a cumplir con los pedidos que le llegan a diario. Ese chico se llama Robert Ross. Uno que le llama la atención la cantidad de marcos de pinturas que le toca armar a su padre, y también los atriles para pintar de clientes artistas. Sin embargo, no hay tiempo para soñar en Orlando para un chico de recursos limitados. De hecho, el pobre Bob perdería en el trabajo de su padre parte de su dedo meñique con una máquina. Pero eso no le impediría en el futuro enlistarse en la Fuerza Armada Militar estadounidense, una que por cosas del destino sacarían a flote emociones y capacidades que Bob ni siquiera sabía que tenía. Bob Ross, de militar temerario a un pacifista pintor. La merma de trabajo del padre de Bob Ross hicieron que él abandonara la carpintería y se enlistara en la Fuerza Aérea estadounidense a los 18 años. Allí, no solamente reprimió durante años su afición por la carpintería, sino que se encargó de convertirse en un hombre de carácter fuerte y de toma de decisiones difíciles. Él llegó a ser sargento mayor dentro de la aviación estadounidense, y sus compañeros decían que la única forma de ver a este hombre relajado es cuando practicaba la pintura en sus ratos libres. Para ello, utilizó de guía a Bill Alexander, un pintor que tenía un programa de TV para enseñar sobre arte. Así, con casi 2 vidas paralelas. La del hombre amable en su casa que tuvo un hijo, el pequeño Robert Steven, con su esposa Linda Brown, y la del militar que hostigaba, que obligaba a todos a hacer sus camas y era experto en mandar, convivían. Pero en 1981, decidió dejar una de ellas a un lado. Se retiró de la aviación y comenzaría uno de los personajes más icónicos y queridos de la televisión estadounidense. Con dinero ahorrado, Bob Ross comenzó a dar clases en un pequeño taller de pintura. Allí, una mujer de nombre Annette Kowalski se convirtió en una de sus mejores estudiantes. Bob y Annette entablaron una buena amistad, y la razón es que Annette tenía una profunda depresión por la muerte prematura de su hijo en un accidente de tránsito. Pero al ir a las clases de Bob, escuchar las frases que usaba, la metodología aplicada y la paz que transmitía, esta mujer se sentía entusiasmada por la vida nuevamente. Annette le propuso a Bob Ross una idea. ¿Por qué no incentivar una línea de teléfono 0800 Bob Ross? De esa manera, los interesados en clases podían escuchar a Rob o incluso concretar una clase con él. A partir de allí, cada vez comenzó a ganar mayor popularidad Bob Ross, y un comercial de 1983 daría el paso a un programa realmente famoso. The Joy of Painting, el show de Bob Ross. El 11 de enero de 1983, Bob Ross estrenó su programa en la televisión estadounidense. El formato era bastante simple.
se mostraba Bob Ross frente a un lienzo blanco, hablando de una manera muy tranquila y mostrando cómo lograba elaborar una pintura. El fondo era completamente negro y a veces se veía a Ross juguetear con algunos animales silvestres que había adoptado en su vida. La verdad es que no eran las mejores pinturas o consejos más perfectos, pero los consejos de Ross eran tan buenos que actuaba en las masas como un fenómeno ASMR. Y personas que no tenían interés en pintar terminaban consumiendo cada emisión del programa, ya que Bob Ross podía persuadir con facilidad a las personas. Una frase recordada era la de accidentes felices que podía ocurrir en la vida o en las pinturas. Por programa, Bob producía 3 cuadros, uno de guía, uno que pintaba para mayores detalles y uno que iba empezando. Pero aquel exitoso programa se transformaría en una bola de nieve negativa que se llevaría todo lo positivo por delante. Y aquí te lo contamos. La caída y el robo a Bob Ross. Bob, con su popularidad, tenía cada vez más ingresos, y en 1985 los Kowalski, su estudiante estrella sumado a su esposo, se encargaron de decirle a Bob que montaran negocios de pinturas, de clases y productos de la marca del programa. A Bob le pareció una gran idea, y eso sería el problema en el futuro. La sociedad de Bob incluía a su segunda esposa Jane, y también a la pareja de esposos Kowalski. Todo iba bien, pero Jane enfermó de cáncer, y allí los Kowalski mostraron su verdadera cara. Intentaban presionar a Bob para tomar decisiones apresuradas y mercantiles en su contra, y Bob, manipulado por la enfermedad de su esposa, comenzó a ceder y ceder terreno. En 1992 llegó un golpe fatal. Jane murió debido al cáncer, y con un Bob desdichado, el 50-50 que existía entre las dos parejas pasó a ser un 1 versus 2. Los Kowalski, mientras el programa era un éxito, ahogaban a Bob, quien intentaba mostrar la mejor cara en televisión. Esa suma de factores lo estresaron y también lo enfermaron. A Bob le llegó el cáncer, y los Kowalski se hicieron sentir en el dominio del programa y la compañía, y el peor día llegaría. El 17 de mayo de 1994, un hospital de Florida confirmó la noticia. Bob Ross había fallecido a causa de un linfoma, y los Kowalski volvieron por lo que consideraban suyo. La pareja de esposos, en vez de redimirse ante el hijo de Bob, el joven Steve, le hicieron la vida imposible. No le dieron la parte del negocio que correspondía a él, y pagaron a las autoridades para seguir usando el nombre de Bob Ross en todo el mundo. No fue hasta hace finales de 2019 que Bob Ross Inc. tuvo una derrota judicial ante Steve. Y ahora él puede usar el nombre de su padre, pero no tiene dinero importante de una compañía que sigue produciendo materiales en todo el mundo. Bob, quien abrió su corazón tras salir de la Fuerza Aérea, fue traicionado por aquellos que llegaron con el corazón roto buscando paz y tranquilidad en él. Es común ver homenajes a Bob Ross en distintas series de televisión a día de hoy, pero su legado se verá truncado porque le robaron su esencia a él y su familia. ¿Y tú qué opinas de esta historia? ¿Crees que Bob Ross debió haber sido más desconfiado? ¿Llegaste a ver un episodio de sus series? ¿Hicieron mal los Kowalski? Antes de irte, no olvides suscribirte a Farwell Investor y activar el botón de notificaciones.